¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar ahí como todos los lunes. A ver, cómo hemos programado, cómo hemos querido, pretendido desarrollar el programa de hoy. Dentro de un rato va a estar aquí Héctor Jaquet, que es el gerente general de la cooperativa. Obviamente vamos a hablar del tema precios y su visión. Un hombre joven, vinculado desde siempre al socialismo. Siempre recuerdo allá por los comienzos de la década, finales de la década del 80, el 90, estuvo ahí, de ser concejal. Bueno, hizo todo un gran desarrollo en su carrera profesional dentro de la cooperativa y hoy es nada más y nada menos que el gerente general, este hombre nacido en Carué. Está también aquí con nosotros el licenciado Gonzalo Semilla, economista en jefe del CREVA. ¿De qué vamos a hablar? Que nos explique puedo ser grosero, este despelote en el que estamos metidos. Y de alguna manera, como ese es el eje, van a ver ustedes una nota que hicimos por Zoom con Martín Oures, un economista, politólogo, con quien me gusta mucho conversar porque me resulta muy claro. Y hemos hablado con él de este momento actual de la Argentina y de este mundo patas para arriba, qué es lo que nos está pasando y si el tiempo que estamos transcurriendo nos permite ser optimistas. Así que hasta las 10 de la noche vamos a estar con estos tres invitados que les estamos mencionando. En el comienzo quiero decir algo muy brevemente. Seguramente, como me dicen, y como uno lo advierte también, a medida que avanza en el tiempo, a medida que va cumpliendo años, a medida que ve que sus hijos crecen, a medida que ve que sus nietos crecen, quizás, al menos a mí me pasa, uno se pone un poco más sensible. Se pone, no digo un viejo cascarrabia, a mí me pasa, pero también con algún grado de mayor sensibilidad. Y le debo decir que lo de ayer en el barrio Thompson me ha golpeado y me sigue golpeando. Como a todo el mundo, supongo. Estoy hablando del crimen de esta piba jovencita de 20 años que estaba en una fiesta. Pasó un tipo a los tiros y la mató. Y un tipo que es policía. Y es aquí donde me quiero detener. ¿Cuál es la respuesta institucional? ¿Cómo se eligen a los policías? ¿Cómo y quién establece los parámetros para el proceso de selección para entrar a una fuerza de seguridad, representar al Estado, ser nuestros, cuidadores, por decirlo de alguna manera, vestir un uniforme, llevar un arma, tener cierta presencia de autoridad que confiere la ley, la Constitución, para después hacer estas cosas, que no es la primera vez que pasa, que en una de esas no va a ser la última? Hay que unir esto con lo que está pasando también a pocos kilómetros de Bahía Blanca, con el caso de los 5 policías detenidos durante la jornada de ayer, sospechados de haber dado muerte en una celda a una joven de 26 años y de haber inventado aparentemente la idea del suicidio. Y esto me une a lo sucedido en Bahía Blanca hace 6 años, cuando se dijo de movida, se pretendió instalar y por momentos se logró que el pibe Almada se había suicidado tirándose del puente allí en Ingeniero Guay y ahora la realidad pasa por otro costado. Y lo que particularmente más me impacta, mucho más allá del impacto que significa la muerte de una piba de 20 años que estaba en una fiesta, que venía de trabajar en un boliche, que fue a lo de un amigo a festejar el cumpleaños, no importa la hora, y que de pronto encontró la muerte con 2 balazos porque justo estaba en el lugar inadecuado y en el momento menos adecuado, porque las balas perforaron el portón de esa casa y le pegaron en el pecho. Digo, no ha habido hasta ahora una sola manifestación de los micropoderes que integran la ciudad de Bahía Blanca. Ni políticos, ni la Secretaría de Seguridad, nada, absoluta, por lo menos hasta estos momentos que yo haya advertido, que uno haya advertido antes de venir para el canal y hacer este programa. La pregunta es ¿por qué?
Y la respuesta es, no se sabe. Porque nos estamos acostumbrando, en Bahía también, en este como en tantos otros aspectos, a dejar que las cosas pasen, a no hacer olas. Como el viejo cuento, no hagan olas, no sea cosa que me llegue a mí también el agua o lo que fuese. A jugar al distraído. Y desde hace muchísimo tiempo en Bahía Blanca, en los últimos tiempos mucho más, se ha instalado esta manera de entender la realidad, de ejercer las responsabilidades de la función pública, pareciera ser haciéndose el distraído. No sea cosa que, repito, el agua me llegue hasta mi cuello, hasta mi boca. No sé, es posible que uno esté sensibilizado por lo que dije en el comienzo, pero es altamente preocupante. Y volvemos a la pregunta inicial, que es el eje de esto que quiero decir. De una vez y para siempre, debieran definirse bajo qué parámetros, quién y cómo se elige a un policía para que ande por la calle vestido como policía, con un arma, representando al Estado y tratando de cuidar a cada uno de nosotros como ciudadanos. Es un tema que de una vez y para siempre la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, va a tener que resolver en serio. Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Estas vacaciones de invierno, vivilas en el puerto de Bahía Blanca. El 23, 24, 30 y 31 de julio, vení a disfrutar del paseo portuario con juegos para todas las edades y shows artísticos, musicales y de magia. A partir de las 12 del mediodía te esperamos. Vení al puerto. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Bueno, lo prometido, está el primer invitado, Héctor Jacquet. Un gusto, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar aquí con vos y compartiendo esto con la gente que nos está viendo. Bueno, vamos a presentarlo a Héctor Jacquet. Nació en Carué, tiene 3 hijos, llegó a Bahía Blanca en el 82, ingresó en la universidad para cursar Ingeniería Civil. ¿No terminaste? Exactamente. No Bien. Terminé. Comenzó su carrera en la cooperativa a mediados del 80, allí en Carué. Cursó en la Universidad de Belgrano la diplomatura en gestión empresaria, también en gerenciamiento estratégico, se capacitó en el exterior. Como decíamos, actualmente es gerente de la cooperativa obrera, hincha de Olimpo y de River. Toda tu trayectoria desde que saliste de la universidad, ¿y cuántas materias te faltaban? ¿O hiciste pocas? No, hice 12, 13 materias. ¿Y ya estabas de cabeza en la cooperativa? No. En la cooperativa llegué sin que nadie me conozca por inquietudes respecto del movimiento cooperativo.
¿Por tu condición de socialista? Claro, de una familia socialista, mejor dicho, a esa altura del partido. Y entonces empecé a participar de las asambleas y allí empecé a conocer a la gente de la cooperativa. Ellos no me conocieron a mí. Y allá por el año 90 ya me eligieron en una asamblea a ser parte del Consejo de Administración. Y esa fue la primera aproximación institucional, fuerte. Yo vengo de una familia de trabajo, mi papá falleció en el año 85, eso fue un antes y un después, entonces yo tuve que retomar algunas cosas que tenían que ver más con la supervivencia. ¿Ya estabas estudiando acá? Claro, yo tenía hecho en Carué un bachillerato con orientación docente, así que no pudiendo seguir con la carrera de ingeniería, me terminé el magisterio y trabajé varios años en la docencia también. ¿Como maestro? Como maestro rural en la escuela que está llegando ya al paraje de los 7 Puentes. También trabajé acá en la escuela 36 de Villanocito, en la 12 de Villamitre, en el Plan Nacional de Alfabetización, y en esa época fue que me vinculé más cercanamente a la cooperativa, tanto que en el año 91 entré al área de Educación y Cultura. Y mi primer trabajo estaba vinculado a mi carrera docente, a los cursos de cooperativismo para docentes y demás. Y después Sopi, que era el gerente general, vio que tenía algún tipo de predisposición al análisis comercial y demás, y me llevó a hacer los primeros estudios de mercado de la cooperativa. Para eso me capacité, empecé a trabajar en eso. Cuando Bahía Blanca todavía la competencia no estaba en las grandes empresas, Casa Tía era lo más importante, bueno, Burgos, El Indio y demás. Y así comenzó mi tarea acá, en las poblaciones de la zona donde iba llegando la cooperativa, y comencé mi carrera comercial allá por el año 93-94, y bueno, las capacitaciones se fueron en el momento que arrancó después la expansión de la cooperativa. La cooperativa fui acompañando eso, la cooperativa tomó, creo, bien hecho un camino de formación de su personal, muy intenso, dando muchas oportunidades. Y es así que llegué a donde estoy. Como siempre digo, ¿no? Yo no sé si trabajo de lo que más me gusta. ¿Por? Pero estoy en el lugar que más me gusta. ¿Ah, sí? Sí, pero absolutamente esa es la diferencia que yo hago. ¿Te hubiera gustado Hoy ser en la concejal? Cooperativa, no necesariamente. Creo que estoy feliz de estar en la cooperativa, haciendo lo que tenga que hacer. Esta es mi función, me encanta, me gusta, pero estoy feliz del lugar a donde estoy. Viste que a veces los deportistas famosos, los músicos agradecen a Dios, su creencia o lo que fuera, tener la oportunidad de vivir de lo que les gusta hacer. Sí, claro. Y yo del lugar a donde me gusta estar. Bueno, no hay nada mejor que eso, trabajar de lo que uno le gusta. Uno se siente, te quita mucho peso de encima a la hora de llevar adelante la vida. Sí. ¿Por qué estamos como estamos con los precios? Después se lo voy a preguntar a Gonzalo, pero... Yo creo que a esta altura no viví muchas, pero pude vivir la de... Como asociado a la cooperativa, aquella de fines del Plan Austral, me acuerdo que en las asambleas era motivo de debate y de escuchar a una persona de muchísimo conocimiento que tiene la ciudad, que es el contador Mazón, las reflexiones de aquella época. Luego viví la del 2001, 2002. Bueno, primero la de Roy, que la vivimos, el fin de Roy. Llegó Rapanelli y antes de Herman González, que fue la escapada inflacionaria terrible que tuvo Menem en el comienzo. Y a esta altura del partido yo digo que hay múltiples factores que generan esta situación, múltiples, algunos monetarios, otros no, otros tienen que ver con los déficits, tanto de balanza comercial, que uno no tiene la cantidad de divisa disponible en un país que la divisa termina siendo un patrón fundamental a la hora de definir las decisiones económicas, también todo lo que tiene que ver con el aspecto fiscal. Pero creo que el factor y el denominador común que más daño hace es la incertidumbre. Pero por lejos. Porque en las cadenas de valor, arrancando de que va a sembrar una semilla para producir un cereal, una oleaginosa, el que lo va a moler para producir un aceite, una harina, el que va a procesar ese aceite de harina en un producto comestible, el que hace el envase o lo que fuera, vive tomando decisiones en función de un pronóstico. Lo sabido es la inflación que tenés hoy. Pero tus decisiones las tenés que tomar pensando en mañana, en pasado. Ante la incertidumbre, como en todo en la vida, la gente se empieza a cubrir. Y se cubre en todos los eslabones. Y funciona como una cascada negativa, donde hay una dosis de especulación
en la fijación de los precios que se va acumulando de eslabón en eslabón. Entonces se produce una escalada y es muy difícil de poder frenarla. Lo único que lo frena son decisiones fuertes que probablemente tienen que ver con los otros aspectos que ocasionan la inflación. La política monetaria, el déficit fiscal, la balanza comercial, pero que en conjunto lo que tiene que llegar es a un punto donde lo que trae nuevamente es certidumbre. Saber para que cortar uno la especulación. Para cortar la especulación. Porque en todo escenario de incertidumbre, como en el fútbol, el que especula con una situación, lo hemos visto, con un árbitro que no es muy preciso, con discusiones en la cancha y demás, el pícaro saca ventaja de eso. En cambio, si las reglas están claras, si todo es transparente, si las cámaras están encendidas y hay un ambiente de certidumbre, los offside se ven mucho más fácil. ¿Eso está pasando hoy? Y hoy está pasando eso. Yo no tengo ninguna duda, es muy difícil y seguramente luego Gonzalo, que sé que está como invitado, algún comentario puede hacer. Es muy difícil establecer la relación entre los precios, digamos. Sacar conclusiones sobre precios relativos, una cosa respecto de la otra, un commodity respecto de los combustibles o respecto de otros indicadores que uno puede tener, porque lo que hace es se desestabiliza todo. En esa desestabilización hay algunos que fijan los precios en función de los costos que tienen y otros fijan los precios en función de lo que quieren ganar. ¿Y no hay demasiado de eso último? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar creo que es parte de la naturaleza humana y desde el principio de los tiempos las religiones pelean contra eso que es la ambición, en primer lugar. En segundo lugar, cuando hay tanta incertidumbre, algunos se pueden encontrar o ver en la posibilidad de cierto nivel de impunidad para hacer lo que se les ocurra hacer. Y no solo en eso, recién hablabas de otro tema en tu editorial, todo se descompone un poco. Entonces lo que necesitamos es un poco más de organización, de solidaridad, de compromiso con el otro. Alguien puede decir, bueno, es un planteo ingenuo, es que no conozco otro, que no tenga que ver con esa responsabilidad que hay que tener. Y también imagino se necesita una decisión política firme y mantenerla. Digamos, me parece que ese es el paso que le está faltando a este gobierno, ¿no? Mucho se dice van anuncios y no se anuncian, mucho se dice te aplico la ley de abastecimiento y no se aplica. Un centro comercial importante como el de la Cooperativa Obrera, ¿hasta dónde tiene, apelo a tu sinceridad, hasta dónde, cómo es el grado de responsabilidad con el que juega para fijar los precios? Manteca, yerba, azúcar, carne, harina, pollo. Para fijar los precios la cooperativa tiene en cuenta precio de reposición del producto, eso me viene del proveedor. Yo tengo un determinado stock que estoy vendiendo permanentemente, que estamos distribuyendo a través de las góndolas y tengo una información que es el precio al que voy a reponer la mercadería. En este momento se comienza a desestabilizar eso. ¿Por qué? Porque fijas un precio de reposición, pero para que el precio de reposición sea real, la mercadería tiene que entrar a ese precio. Entonces, cuando comienza a haber un poco de desabastecimiento, te compré 4 camiones y me mandaste 3, y después renegocio de nuevo y el precio de reposición de ese uno que me faltó es distinto, comienza a cambiar. Primer problema. Segundo problema son los costos de distribución, de funcionamiento que tiene la organización. Y en función de eso se fijan los precios. En el caso de la cooperativa, vos fijas los precios y al final del año vos podés dar un quebranto o poder dar un excedente. Si la cooperativa da un excedente, está obligada a devolverlo. O sea que jugar con aumentar los precios porque sí a mí no me suma en absolutamente nada. A la cooperativa ni a nadie. Ahora, la gente puede decir, sí, está bien lo que dice Jaquet, pero resulta que fui y encontré la manteca en el negocio del barrio más barata o la yerba más barata. ¿Cómo se condice con eso? Y porque en el medio lo que hay son oportunidades, hay situaciones donde alguien lo agarró con sobrestock y está liquidando el stock porque necesita cubrir un gasto. Hay 1000 posibilidades. En términos generales, seguramente comprar en la cooperativa le va a convenir. En términos particulares, un producto lo podrá encontrar más barato acá o allá o lo que fuera. Y a fin de año, como está sucediendo ahora, la cooperativa está devolviendo más de 1.000 millones de pesos de excedentes. Hoy empezó, ¿no? Eso. Exactamente. Que yo siempre hago una cuenta sencilla. Si el resto, solo de las cadenas de supermercados, tuvieron
unos excedentes similares a la cooperativa. Yo supongo que debe ser más, porque incluso... ¿Qué excedente tuvieron? Nosotros, el repartible de 0,8% sobre las ventas totales de la cooperativa. ¿Y en plata cuánto significa eso? Y lo que se están devolviendo, 1.000 millones de pesos. Es algo más. ¿Por qué? Porque hay determinados niveles de reservas que se hacen más. Son como 1.700 millones en total. Sobre una cadena que está facturando, tiene una facturación muy importante. Pero lo que quiero decir es, conceptualmente, a nosotros no nos suma aumentar los precios porque sí. Pero por el otro lado tenemos que tener muchísimo cuidado de no perder patrimonio de la cooperativa, porque detrás, ¿qué es lo que hay? Más allá de las instalaciones, más allá de la mercadería que uno tiene, ¿por qué la tiene que cuidar? Porque hay más de 6.000 familias que viven de la cooperativa. Te quiero formular esta última pregunta. ¿Vos mirás la lista de precios? No, obviamente hay un organigrama. Exactamente, pero en algunas donde hay conflictos sí yo las veo o pido información. ¿Te llegan listas de precios modificadas todos los días, cada 15 días, cada 10? ¿Hay faltante de elementos? Las listas están llegando una vez al mes. En algún caso, cada 3 semanas aparece alguna, sobre todo. ¿Con qué porcentaje de aumento, más o menos? Y cada lista, si llegan cada mes entre el 5 y el 8%, más o menos. En promedio, tenés que te aumenta el 10 y que te aumenta el 4%. Pero 5, 7, 8%, esos son los aumentos. Lo que pasa es que está la siguiente confusión. Dicen, bueno, llegan listas de precios todos los días. Sí, exactamente, pero no del mismo proveedor. Hay que ver que la cooperativa tiene casi 1.000 proveedores. ¿Cuántos? Entonces, sí, 1.000. Entonces, todos los días está llegando alguien con una lista de precios. Pero eso no significa que el mismo producto cambie todos los días de precio. ¿Y hay desabastecimiento en algunos productos? Sí, está habiendo dificultades para abastecerse de determinadas marcas de azúcar. Todas las azúcares esas económicas que venían de los ingenios tucumanos, que son las más baratas, están faltando. O sea, están quedando la del ingenio jujeño, que es la que más se conoce, va a la góndola y encontrás eso. Estamos en un problema ahí con el tema de azúcares. Algunos de los productos vinculados a los commodities oleaginosos o de cereales, harinas, aceites, están faltando. Algunos productos que tienen que ver con la perfumería y con la limpieza. Porque ¿La limpieza personal? Claro, porque lo que por ahí el gran público no sabe es que esta Argentina, que ha perdido tanto terreno y ha perdido tanta industria, ha perdido capacidad de producir las materias activas. Entonces vienen importadas de Alemania, de Japón, fundamentalmente son los dos países que más materias activas generan para los detergentes de mucha calidad, para los shampoos, para determinadas cremas, y eso se está viendo dificultades. Y el otro caso es el del papel. En realidad el papel higiénico no está habiendo problema, pero como es algo que nos asusta rápidamente, todo el mundo sale a comprar y el desabastecimiento se produce por 2 vías. Por falta de la entrega o por mayor demanda. A veces el faltante no es porque falla la entrega, es porque al haber mayor demanda y uno no tiene capacidad de reaccionar a la velocidad que lo hace el consumidor. El consumidor está en su casa hoy, escuchó algo esta noche en la tele, mañana va y compró. La cooperativa escucha hoy, sabe que va a venir, compra mañana y tarda 15 días el producto en llegar. Te hago la última, en 10 segundos. ¿Se compra más o se compra menos? Mirás los tickets, te voy a decir a la pelota. Sí, mirá, veníamos con pérdidas de unidades hasta fines de junio y primeros días de julio. Allí hubo un aumento inesperado para nosotros y sorpresivo de las ventas en unidades. Pero tuvo que ver con una actitud del consumidor, y está bien que lo hace en defensa propia. Cuando vio que se desestabilizaba tanto la economía, que aumentaba tanto el dólar, salió rápidamente a comprar. Entonces, lo que cobró del salario fue y lo gastó en llenar la alacena. Después, con el correr del mes, se fue compensando eso. Creo que el mes igual va a terminar por encima del julio del año anterior en unidades, poquito por encima, pero veníamos de tener casi todos los meses a pérdida. Pero tiene que ver con la necesidad de la gente de defender su salario y lo bien que hace. Yo siempre digo, tiene que defenderlo cuando llega a la góndola y busque la mejor opción de compra. Busque su mejor opción dentro de las góndolas de la ciudad, en particular cuando visita una en esa góndola, y compre lo que necesita. Y la base del ahorro es eso, no comprar cualquier cosa, sino lo que se necesita.
como consumidores, si vamos por ese camino y nosotros como administradores de necesidades de más de 2 millones de consumidores, podemos pasar del mejor modo posible un dificilísimo momento. Muchas gracias. Lo mismo Por digo. haber venido, muy amable. Héctor Jaquet con nosotros, ya venimos, escuchamos la nota con Oures y terminamos con Gonzalo Semilla, economista en jefe del CREVA, profesor de la Universidad de la USO y de la Universidad de Quilmes. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bueno, en la continuidad y antes de terminar el programa, para hablar con Gonzalo Semilla, vamos a escuchar la nota que hicimos esta tarde con Martín Oures, licenciado en economía, es economista, politólogo. A mí me gusta mucho hablar con él, ¿qué quieren que les diga? Entonces, frente a este momento, ahí tuvimos algunas dificultades con la comunicación vía Zoom, pero el concepto general de lo que él dice sobre este momento y esa condición, como decía Adolfo Canitrot, de ser optimista pero sin ilusiones, aquel economista que supo tener Alfonsín en la década del 80, de eso estuvimos hablando con Martín y aquí está la nota. Yo diría que hay un proceso de crisis de responsabilidad, que uno puede decir que tiene una arista económica y una arista política. Pero lo esencial, desde mi punto de vista, es una crisis de responsabilidad. ¿Por qué digo una crisis de responsabilidad? Las sociedades sobreviven cuando se reproducen. Y es responsabilidad de todos la reproducción de la sociedad. Si uno tiene un clivaje o un pensamiento más igualitario, dice, bueno, hay que generar condiciones de libertad y de justicia para que la sociedad cotidianamente se reproduzca. Y quien no aporta a esa reproducción, sin duda alguna, comete el primer, diría yo, el primer efecto destructor de la vida democrática, que es la irresponsabilidad. Y cuando uno permea los comportamientos de la política, y permea los comportamientos de los mercados, y permea los comportamientos de buena parte del debate en Argentina, lo primero que aparece es que nadie discute la forma de hacerse responsable del otro. Cada quien parece hacerse responsable de su propio bienestar, de su propia ubicación y de su propio beneficio. ¿Por qué digo esto? Se lee la crisis política como una tensión entre el presidente, la vicepresidenta y la coalición del Frente de Todos. Y la verdad es que legítimamente cada cual podría decir que defiende sus intereses y su visión de las cosas, si no existiese la Argentina.
Y uno puede decir también que determinados sectores económicos que maximizan su ganancia o su hipótesis de ganancia y que quieren optimizar los rendimientos financieros de corto plazo, y no me estoy refiriendo a los productores agropecuarios, me refiero a la gente que maneja capitales líquidos en la Argentina, tiene legítimamente su expectativa de ganar a como dé lugar en este contexto. Estaría bien si no existiese la Argentina. El problema es que existe la Argentina, y existen las argentinas y los argentinos. Y lo que falta en este contexto es, a mi juicio, un ejercicio sano de responsabilidad colectiva. Y ese ejercicio sano de responsabilidad colectiva lo tiene que dar el gobierno, lo tiene que dar la oposición, hay que exigírselo a los mercados y hay que plantearlo como una cuestión común. A ver, Luis, estamos en una crisis que a mí me causa gracia, yo se lo decía a la mañana a un colega tuyo, se viene el ajuste, ¿no? Viene un ajuste. El ajuste ya lo está haciendo la economía. Es una tontera suponer que mañana a las 6:45 de la mañana, hablando por cadena, alguien va a decir, bueno, miren, va a empezar un ajuste. El ajuste empezó, se vive todos los días. Se vive cuando hoy se producen bienes que en el mercado se venden caros y en los salarios se pagaron baratos. Eso es un ajuste en términos económicos. Cuando el salario de quien hoy produce un litro de aceite es el precio del trabajo del mes de marzo y se vende la botella de aceite al precio del 25 de julio, eso es un ajuste. Y es un ajuste que no se anuncia, es un ajuste que se ejecuta, es una crueldad social que está en curso. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuándo van a ponerse de acuerdo? El no acuerdo, y ahí vuelvo al eje de la responsabilidad, el no acuerdo es un ejercicio, es una práctica, es una política. Es una política de desprecio, que es, no me pongo de acuerdo porque mis intereses no están satisfechos y que lo pague el otro. Ahora, la experiencia histórica argentina, al menos de los últimos años, de las últimas décadas, dice que de cada una de estas crisis, el piso de la crisis nunca se recuperó. Es decir, cuando nos caímos, la recuperación posterior nunca nos vuelve a llevar al lugar desde donde nos caímos. Siempre quedamos umbrales abajo. Quedamos umbrales abajo en materia de distribución del ingreso y quedamos abajo en la provisión de infraestructura social y de derechos. De cada crisis se sale con menos condición de vida, peor educación, peor salud y peor vivienda. Entonces, decir que hay una crisis, que viene un ajuste y alegremente repartir esto me parece que es gravísimo. Además, volviendo a eso que decís, que cada vez que hay una crisis, la recuperación después no nos hace volver al lugar de donde partimos. La sensación desde la ignorancia que uno tiene, tratando de olfatear desde el sentido común, de mirar desde el sentido común, es que siempre pierden los mismos y ganan casi siempre los mismos. ¿Cómo se termina de resolver eso en la Argentina desde hace 3, 4 décadas que estamos planteando exactamente, diría sin variantes, lo mismo? Lo voy a decir de una manera cruda, Luis, no es tal vez el día ni la manera de plantearlo, pero hay que dejar de ser un poquito hipócritas, ¿verdad? Hay una hipocresía feroz en la Argentina. Acá se habla de reformas fiscales cuando se tiene el agua al cuello. Se habla de concentración de los mercados cuando los mercados se desbalancean. Se habla de asimetrías en el poder cuando uno ya está caído en la lona y le están pisoteando la cabeza. Entonces, y es raro esto, Luis, porque si dijésemos, bueno, la Argentina recupera la democracia cada 4 años y la pierde, y entonces viene una élite política que estuvo 20 años afuera del poder y le cuesta encontrar la botonera. No es el caso. Aquí hay democracia ininterrumpida. Pasaron crisis de un momento secó, lo cual nadie puede arguir ignorancia o falta de capacitación. En consecuencia, cuando uno no adelanta estas agendas, que lo que hay que hacer es, antes que el camión nos atropelle, ver a dónde vamos, y eso lo tiene que hacer la política, eso es la planificación de la política, porque no puede construir todo sobre una nuclear, ¿no? Entonces los celes se nos van para arriba, los precios de la energía también, y tenemos un problema doméstico. En el medio nunca tuvimos energía, nunca tuvimos cereales, sí, lo tuvimos toda la vida.
Entonces, hay que discutir si hay que crear una agenda de comercio exterior de granos, como tuvimos en una época la Junta Nacional de Granos, porque estalla el conflicto en Ucrania. ¿Dónde estuvimos viviendo todo este tiempo? Y es una hipocresía absoluta, porque uno resulta que, por decirlo de una manera simpática, cada tanto viene uno, descubre el agujero del mate y venimos tomando más de Argentina. Entonces, que nos vengan a vender el agujero del mate, como diciendo, oh, qué problema, no caímos en cuenta de esto. Y digo esto y digo la energía en la misma línea. Argentina tiene un problema gravísimo de déficit energético. ¿Lo tiene de hoy? No. ¿Lo tiene de ayer? Tampoco. Lo tiene desde la década del 90, donde se permitió el saqueo y la rearticulación de los mercados de gas, electricidad y petróleo. Entonces, ¿perdimos el tiempo? Sí. Ahora digo, ¿lo agarraron inexpertos? No. Están gobernando más o menos los mismos que estaban en aquella época. Entonces, ¿qué pasa que no entienden? Yo, amigo de mi abuela, que no entiende, no es que entiende por careces y le sobrecarece, ¿verdad? ¿Cómo repetí eso? Que por ahí la comunicación no es buena. ¿Cómo decía tu abuela? Digo, a mí le decía, mire, este hombre no entiende, se ve que carece de ideas. Y el gallego miraba y decía, no es que carezca de ideas, le sobran intereses. Aquí los que no entienden es porque no quieren entender, no porque no pueden. Y por último te pregunto, todo esto en un contexto internacional en el que el mundo está, porque tampoco hay que olvidarlo eso, muchos nos hemos creído durante tantísimo tiempo, nos han hecho creer que la Argentina está en el ombligo del mundo, y la verdad que no es así. Ahora, estamos en un mundo absolutamente interrelacionado y que está patas para arriba desde hace 4 o 5 años. En ese contexto, la salida para nosotros es difícil, es imposible, está extremadamente complicado. ¿Sos optimista? O como decía Canitrot, soy optimista pero sin ilusiones. Bueno, Adolfo Canitrot, que fue mi maestro, tengo que reconocerlo, hace muchísimos años, acuñó esa frase que a mi juicio es esencial. Pero es esencial con la ironía que la planteaba Canitrot. Porque la ilusión no es la imaginación. Hay que ser optimista con imaginación, más no con ilusiones. Que el mundo es complejo, sí. Que Argentina está cada vez más en la periferia de ese mundo, también. Que tenemos un problema de debilidad estructural para garantizar libertad e igualdad como sociedad, sí. Que tenemos posibilidad de afrontar ese debate, también. Ahora, ser optimista, sin ilusiones, implica decir, para todo eso hay que hacer un fenómeno que significa poner a la sociedad ante un determinado nivel de tiempo. Y esa es la no ilusión. La ilusión, si no es decir, miren, como dijo en el momento Macri o como dijo Alberto Fernández, no personalizo en ellos, digo, pero que fueron 2 frases paradigmáticas. La de Macri diciendo, la inflación la arregla cualquiera, y la de Alberto Fernández diciendo, este país levantando la perilla se pone en marcha. 2 tonteras que no pagan ellos el costo de la tontera. Porque cuando uno tiene un mal diagnóstico de la inflación o cuando tiene un mal diagnóstico de los equilibrios estructurales de una sociedad, repite una pavada y la pavada la pagan otros. Entonces, repito, y tomando tu buena cita de mi maestro Adolfo Canitrot, hay que ser optimista, con imaginación, con mucha imaginación, con palabras amables, porque además, te lo digo Luis, este tema de creer que la política se hace a los gritos, con palabras odiosas o con amenazas, es una estupidez. En cualquier sociedad, y hubo un presidente argentino, que fue el doctor Alfonsín, que lo repetía obstinadamente, decía que las sociedades se cambian persuadiendo, no empujando. Entonces, aquí hay que persuadir para un nuevo sentido común. ¿Somos un país periférico? Sí. ¿Somos un país desigual? Sí. ¿Vamos camino a ser más periféricos y más desiguales? Sí. Muy bien, como se lo dije a él antes de grabar, lo digo ahora públicamente, no nos estará viendo más, le voy a mandar el programa grabado luego a su casa. La verdad que le agradezco públicamente porque siempre que lo hemos llamado, tanto acá como en la radio, no ha tenido ningún problema en poder conversar con nosotros desde su capacidad de análisis. Última pausa y hablamos con Gonzalo Semilla.
¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Vacaciones, vacaciones. Estas vacaciones de invierno, vivilas en el puerto de Bahía Blanca. El 23, 24, 30 y 31 de julio, vení a disfrutar del paseo portuario con juegos para todas las edades y shows artísticos, musicales y de magia. A partir de las 12 del mediodía te esperamos. Vení al puerto. Vacaciones, vacaciones. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bien, Gonzalo Semilla con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias Bien. por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a presentarlo. Nació en Bahía Blanca en marzo del 72, tiene un hijo, realizó la primaria en la Escuela 4, la secundaria en el Colegio Pedro Goyena, estudió licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur, hizo un posgrado en Roma, vivió 5 años en la ciudad de Buenos Aires, trabajó y estuvo en la Universidad de Quilmes. Bueno, de hecho todavía sigue estando como profesor en la Universidad de Quilmes, pero además es docente de la UPSO y docente de la Universidad Nacional del Sur, economista en jefe del CREVA. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y recién escuchamos a Héctor. Bien no estamos, claramente. Tenemos muchos... Yo trato siempre de lo general o particular en los análisis que hacemos. Tenemos indicadores macroeconómicos e indicadores micro. Pero claramente, ¿cómo estamos? Siempre nosotros decimos, ¿en comparación a qué? El dato, solo decir crecimos un 10% el año pasado, solamente si es absoluto estamos muy bien. Pero si lo comparamos con el 2020, que caímos casi en la misma proporción, como que saldamos las cuentas. Ahora, si vamos un poquito hacia atrás, vemos que 2018-19 caímos en el Producto Bruto Interno, nuestra economía descendió, con lo cual estamos mal. Lo mismo uno podría decir en las exportaciones. Hace dos años aproximadamente que tenemos superávit comercial, salvo algunos meses puntuales, pero tenemos superávit comercial. ¿Es buena noticia? Claro que sí. Superávit comercial significa vendemos más de lo que compramos al exterior. Exactamente. ¿Es positivo? ¿Es interesante ese dato? Sí. Ahora, ¿nos alcanza? No. Porque tenemos muchas obligaciones y compromisos asumidos, por ejemplo, la deuda externa es una de ellas, y lo que son las importaciones. Nosotros somos un país, o tenemos un perfil exportador de commodities, básicamente, o de productos agropecuarios de elaboración con cierto valor agregado, pero cuando nos damos vuelta y vemos nuestra matriz importadora, tenemos muchos bienes de capital y bienes intermedios que son básicos para nuestra producción. Es como decir, vendemos barato y compramos caro, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre tenemos ese conflicto de déficit o superávit. Tener superávit comercial es bueno. Entonces, tener un crecimiento de la economía, que lo tuvimos el año pasado, es bueno. Este año vamos a tener un crecimiento aproximadamente del 2,5%. ¿Es bueno? Sí, pero ¿es porque hacemos bien las cosas o es por un efecto arrastre del año pasado, el segundo semestre, que creció con fuerza y es como que nos dio un empujón para este año? Bueno, parece ser que así es, no porque sea crecimiento genuino, sino vamos a tener un estado económico estacionario. Te entiendo. Y la otra cuestión es la famosa estanflación. Es un estado. Es un fenómeno que se está visorando para todo el mundo, ¿no? Exactamente. Ahí estamos comenzando una recesión a nivel internacional con altos procesos inflacionarios a nivel mundial, inéditos. A ver,
Estados Unidos, de 2% anual, está multiplicando por más de 4. Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, todos Francia, se agarran la Europa. cabeza. Ayer no, porque la semana pasada el corresponsal que tenemos en la radio, ¿no? El corresponsal que tenemos en Italia se agarraba la cabeza porque medida interanualmente la inflación en Italia fue casi del 10%. 40 años hacía que no tenían. Lo mismo Inglaterra, lo mismo Estados Unidos. Se está dando de la misma manera. Es decir, esto es una consecuencia de la crisis de la pandemia, de la emisión monetaria o de la emisión que hicieron muchos países, pero también tenían reservas como para bancar de cierta manera la caída de la oferta y la demanda hace 2 años atrás, y tiene que ver con ese flujo y ese movimiento de dinero en todo el mundo. Nosotros nos está pasando lo mismo, con una salvedad, que nosotros no teníamos reserva o espalda suficiente para bancar la crisis, con lo cual tuvimos que recurrir a la emisión monetaria, y 2 años después estamos siendo perjudicados, por decirlo de una manera. Hay mucha movilidad y circulante de dinero en la economía que financia todas estas políticas, entonces hace que el proceso inflacionario sea muy grande, además de incorporar las cuestiones internacionales. Somos un país emergente. Cualquier conflicto en el mundo nos va a impactar. No es muy difícil. Y ahora está todo el mundo patas para arriba. Todos, incluso viendo políticas de aumentos de la tasa de interés. Es decir, cuando hay recalentamiento de la economía, lo que hacen los bancos centrales es subir la tasa de interés para enfriarla. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Europa. Después el Banco Central Europeo subió la tasa de 0 a 0,5% en un año, digamos, después de 11 años de mantenerla prácticamente cero o negativa. Y eso es porque de alguna manera tiene que parar el efecto inflacionario. Acá tenemos un efecto inflacionario muy grande. Nosotros estamos duplicando nuestra inflación, con lo cual los países internacionales están cuadruplicando. Es decir, si nosotros comparamos, duplicamos, pero allá cuadriplica, no estamos tan mal. No, pero empezamos con un 40. Claro. El piso nuestro es altísimo, estamos hablando de un 80 base. Claro. Entonces, ¿eso así termina el año? El piso es, si tuviéramos una inflación del 7, que se está mencionando que es del 7 en el mes de julio, y si fuera 5% después de agosto a fin de año, estamos mínimo en un 75-80%. ¿Cuánto hay? La misma pregunta que le hacía recién a Héctor, estabas escuchando. ¿Cuánto hay de especulación, de defiendo mi interés, me importa, voy a ser grosero sin ninguna pretensión académica, me importa 3 pitos lo que pasa, si explota o no explota? Porque ahí también hay mucho de eso. La economía no se sostiene sin la política. Sí. Eso no es que la economía va por acá. Separados. No, es imposible. Es imposible. Y hay mucho de especulación. Y hay mucho, lo que decía Héctor, de cobertura. Yo necesito cubrirme. Por las dudas. El por las dudas siempre está. Yo creo que en Argentina en general, porque hay mucha gente que hace las cosas muy bien, pero en Argentina en general cualquier excusa, cualquier inconveniente es excusa válida para tocar los precios. Y los precios son, una vez que suben, son rígidos a la baja. Lo aprendemos cuando estudiamos economía. Una vez que subió, no bajan más, salvo una hambruna, que es lo que uno estudia, o una guerra hace que la demanda fuera 0 y debieran bajar, pero si no, no bajan más. Entonces, ¿hay especulación? Sí. Ahora, depende de dónde hagas la lectura. Si desde el punto de vista del empresario, del emprendedor, del productor es, bueno, no tengo señales claras. Si yo no sé cuál va a ser la inflación a fin de año, cuáles van a ser las políticas y la planificación los próximos 3 a 5 años, yo hago la mía. Y el emprendedor o el empresario invierte para ganar, invierte para tener rentabilidad. Claro. Obviamente la rentabilidad en Argentina no es la misma que en el mundo. En el mundo una rentabilidad razonable es del 3%, 4% anual. Con esta inflación del 10% la rentabilidad debería ser superior. Pero cuando hablamos del 3 o 4% a nivel internacional, en Argentina estamos hablando del 40-50. Es decir, algo anda mal. Y el por las dudas, a ver, cambiamos de ministro. Al día siguiente, el lunes siguiente, el dólar blue, el contado con liqui, aumentó 10-15%. Los precios fueron en la misma sintonía y muchos otros fueron el doble, es decir, 20%. ¿Y eso por qué 20%? Porque es por las dudas, es porque me cubro. Entonces, esa cobertura es y tiene que ver con esta reposición. Si yo te vendo un producto, cuando me doy vuelta hacia la cadena productiva de proveedores, el producto no lo puedo comprar,
yo hice mal los negocios, hice mal mis cuentas. Entonces yo necesito estar holgado y la gente prefiere estar holgada. Incluso en la cadena de valor, cada interviniente en la misma hace sus propias cuentas. No necesariamente miran cuál es la inflación del 70, hacen sus propios cálculos. No, te iba a preguntar, no, te lo voy a preguntar, lo mismo que conversábamos sobre el final con Martín Oure, ¿no? ¿Me puedo permitir ser optimista? Siempre hay que ser optimista. Sin ilusiones, como decía No, acá. Me quedó esa frase de Canitrón. Siempre. Soy un siempre hay que optimista ser. sin ilusiones. Sí, siempre hay que ser optimista. De verdad, cuando a mí me toca hablar dentro del rol que tengo, y en general los conocidos me dicen nunca una buena noticia. Hay buenas noticias. Claro. Yo soy un transmisor de datos duros, fríos. Lamentablemente elaboramos muchos de ellos y en breve cumplo 5 años como economista jefe del CREVA y creo que lo mejor dato de inflación que yo di fue el 0,9 de aumento en abril del 2020. Y no era muy difícil saber por qué. Estábamos todos encerrados. Pero hay buena información, hay buenos datos, hay buenas cosas que se hacen, pero también la prensa no las levanta tanto, ¿no? Hace cizaña sobre Estoy de acuerdo, cuestiones. Totalmente de acuerdo. Hay cosas buenas. Por eso digo, estamos en el regionales. medio de un gran Por eso- berenjenal en donde que cada cual atiende su juego y Claro. donde puede tirar algo para sacar una Correcto. ventajita. Hay industria nacional de vanguardia que hay que apoyar. Hay pymes que hacen un esfuerzo enorme para mantener su personal, para mantener abierto. Hay emprendedores que apuestan a vender productos o servicios. Hay empresas de economía del conocimiento que también exportan al mundo. Entonces, tenemos cosas buenas, muchas, hay que darle más visibilidad. Así que optimista hay que ser, siempre poniendo lo nuestro. Digamos, no podemos desligarnos de las decisiones que toman otros. Yo creo que hay que trabajar en conjunto y hay que estar más educados, mejor educados, y todo cambio no se hace en 2 meses. Los argentinos estamos acostumbrados a querer tener la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible. Y el mundo demuestra que las cosas van por otro lado. Miremos a los chinos que piensan a 500 años vista. Claro. Para nosotros sería imposible, pero sí empezar a incorporar 4, 5, 10, 15 años en general. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, en la educación, la defensa, la seguridad, lo que es también la salud, etc. Hay una cosa que ustedes dijeron en el CREVA, como dato duro, que va en esta línea. Quizás me gustaría ampliar un poquito. Si no leí mal, ustedes dijeron que los salarios en el último año le ganaron a la inflación. Si no leí mal, ahora no. El 7 y pico %. Digamos, el salario de junio a junio, el salario es real positivo arriba del 4%. 4%. Por Sí. arriba de la Sí, inflación. porque lo que uno mide es, nosotros medimos un índice salarial que nuclea 19 convenios colectivos. Y tiene un peso relativo cada convenio o cada sector económico dentro de Bahía Blanca en función de la generación de empleo. Entonces, en la vanguardia de esos 19 convenios colectivos que nosotros miramos está el sector público, claramente, público municipal, provincial y nacional, universidades, colegios provinciales, municipios propiamente dicho, hospitales, policía. Genera mucha masa de mano de obra. Empleado de comercio es el segundo. Y así sucesivamente. Le damos un peso y miramos qué pasa con las paritarias. En general, una paritaria de un empleado raso, por decirlo de una manera, que no tiene antigüedad ni presentismo. Y siempre tomamos esa variación. Y eso nos dio positivo en el último año. Y en el primer semestre, prácticamente empardado, por decirlo de una manera, con el ritmo inflacionario. Nosotros medimos cuánto aumenta la inflación y cuánto aumenta nominalmente los salarios. Después deflactamos, le descontamos el ritmo inflacionario y vemos qué pasa realmente. El último año, como bien decís, es positivo. Y ahora estamos 0 a 0. En el acumulado sería de enero a junio, estamos prácticamente empatados, levemente positivo el salario real. Obviamente, digamos, las paritarias no se ajustan todos los meses, sino hay picos fuertes. En mayo tuvimos un aumento del índice de salario del 8% y la inflación no había sido bastante menor. Claro. Entonces, pero en junio la inflación fue del 5,3 y el índice de salarios fue del 2,5, es decir, menos de la mitad. El tema es ver qué pasa a partir de ahora de acá a fin de año. El gobierno no puede controlar la inflación
sí puede realizar ajustes paritarios a esfuerzos propios del gobierno mismo, porque necesita incurrir en mayores gastos y exigirle a las empresas también ir de la mano. Es decir, la única forma de que tener salarios reales es que pensemos en paritarias arriba del 80 prácticamente. Es claro. Muchísimo. Decime, en 30 segundos, para este semestre que comenzamos, el último del año, es difícil establecer un pronóstico, porque esto cambia permanentemente, pero viene duro, más o menos duro, viene igual, le ponemos cara fea. Viene duro políticamente. Sí, claro. Así que si políticamente viene duro, entonces decanta, digamos, negativamente hacia el resto de la economía. A nivel internacional viene muy duro, hay recesión, el COVID comienza a aflorar, China está con la política cero COVID, entonces cae la oferta de China, cae el comercio internacional, China tracciona muchísimo la economía internacional, lo mismo Estados Unidos. Sabemos que el primer ministro de Italia renunció, el primer ministro de Inglaterra renunció. Digamos, hay problemas fuertes a nivel internacional, tenemos los propios nosotros. Entonces, es un momento que no va a pasar, va a estar por encima de este semestre que viene, va a perdurar más. Y a nivel, hay mucha fuerza también para que se haga un ajuste devaluatorio. Hoy el gobierno está devaluando alrededor del 5,5% mensual, está intentando empardar o igualar el ritmo inflacionario. Las tasas debieran subir también, no lo están haciendo, entonces no hay mucho incentivo a invertir en plazos fijos, por decirlo de una manera. Entonces el ritmo inflacionario no lo pueden sostener. Entonces hay que ver qué pasa con paritarias, qué pasa con la inflación, qué pasa con el tipo de cambio. Si hay una variación brusca al tipo de cambio, se va a trasladar a precios. Hay que ver cuáles son las brechas entre el dólar formal u oficial y el contado con liqui, el blue, hoy están arriba del 150. Está lleno de variables y yo siempre digo que esto es como un tablero de comando de algún disjockey. No, me tocas... Si tocas uno, están los agudos, los graves, se saturan, explota un buffer. Es decir, esto es lo que hoy tenemos. Un gusto. Un gusto vos, ¿eh? Gracias por haber venido. Favor. Gonzalo Semilla con nosotros. Redondeamos y listo, chao. Nos vamos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias por estar ahí. Thank you.